¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por seguir en la sintonía de la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida, como siempre, a esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar concretamente de la gran labor que hacen las parteras en nuestro país. Y escuche este dato. De acuerdo a la INEGI, en el 2018, cerca de 100,000 nacimientos fueron atendidos por parteras, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Es por eso que hoy vamos a analizar esta situación. ¿Cuál es la situación actual de esta tradición milenaria en nuestro país? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que involucra? Y además, ¿cómo se ha habido afectado también durante el paso del tiempo? Los invito entonces a que se queden con nosotros. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. Comenzamos. Las parteras en México son consideradas parte sustantiva de la medicina tradicional indígena que cuentan con un modelo heredado por tradición o por su comunidad. Esto para brindar atención a mujeres durante el embarazo, labor de parto, así como el cuidado del recién nacido. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido la labor de las parteras tradicionales como una práctica que contribuye a reducir la violencia obstétrica, además de ser un soporte en las comunidades donde no hay hospitales cercanos. Reconocidas por la Ley General de Salud en México, son parte de un método tan ancestral como vigente. Datos del INEGI estiman que en 2018 la cifra de nacimientos en nuestro país fue de 2.234.000 personas y de estos casi 100,000 fueron atendidos por parteras, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero los estados en que más porcentaje fueron atendidos por ellas. En la investigación Fortalecer la partería, una deuda pendiente con las mujeres de México, avalada por la Secretaría de Salud, argumentan que su labor fortalece los recursos humanos en salud y es un pilar en la atención primaria que contribuyen a reducir las desigualdades en el acceso a servicios de salud preventivos y curativos. A partir del 2014, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en México creó el subcomité en la partería y actualmente trabaja en una propuesta para la certificación de las mismas, pues aseguran que su labor disminuye la mortalidad materno-infantil. El Instituto Nacional de Salud Pública tiene registro de 15,000 parteras tradicionales en México, 100 profesionales egresadas y 16,684 licenciadas en enfermería y obstetricia. Cada 5 de mayo se celebra el Día de la Partera en nuestro país como símbolo de agradecimiento. Bueno, pues para platicar de este tema tan importante, nos acompaña, primero voy a presentar de mi lado izquierdo, Amparo Calderón Soto. Ella es socióloga y partera. Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Adriana Lozano. Ella es investigadora de la Asociación Civil Quinal Anistec, ¿así lo dije bien? Ancetic, exacta, y además doctora en desarrollo rural. Muchísimas gracias y bienvenida. Kai Cisneros también está con nosotros. Ella es feminista y también aprendiz de partera en La Luna Maya. ¿Cómo estás y bienvenida? Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. También está Hanna con nosotros, está Hanna Borboleta, directora de la Casa Luna Maya en la Ciudad de México. También es partera y también es socióloga. Muchísimas gracias. ¿Lo dije bien? Sí. Todo, porque no es clínica, es casa, ¿no? Es casa, exactamente. Correcto. Y finalmente está Gabriela Silva, también con nosotros. Gabriela, bienvenida. Ella es partera y también trabaja en esta actividad tan noble, milenaria en nuestro país. A ver, después de lo que acabamos de escuchar, ¿por qué se ha desatendido tanto esta labor? ¿Por qué ha dejado de tener esa trascendencia que, como lo hemos escuchado y como lo hemos dicho, milenaria en nuestro país? ¿Por qué ha tenido o por qué ha dejado de tener esa trascendencia y esa importancia? Empiezo contigo, Amparo. Pues una es el sistema de salud no le ve como parte de él a la partería, ¿no? O sea, la cuestión de la partería y más el parto en casa, que es lo que nosotros realizamos, está como mal visto, ¿no? Nosotros pudiéramos decir que las personas ven como mal visto el que nosotros atendemos en casa. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué está porque mal visto? Dicen que ponemos en riesgo la vida de las mujeres, que porque no tenemos una cuestión teórica y académica, no estudiamos en una institución, porque el sistema de salud no nos ve como parte de ese sistema que tendría que ser así como ir complementario a este trabajo que realizamos, y no lo ve de esa manera. La partería es algo ancestral que no sirve, que no funciona, que ya pasó de época, que ya no está dentro de nuestra vida cotidiana. Y la realidad es que la partería es una parte fundamental del buen nacer y el buen morir, porque también acompañamos esa parte.
Correcto. ¿Cuál es el trabajo, Adriana, que están haciendo de investigación justamente a partir de esta actividad y sobre todo lo que se lleva a cabo en las metodologías en los hospitales de nuestro país, no solamente de la Ciudad de México, sino en todo el país? ¿Cuál es la investigación en tu rama que han estado haciendo a raíz de esto? Pues justamente como lo menciona Amparo, el problema de la partería, específicamente de la partería tradicional, es que está siendo estigmatizada desde hace bastantes décadas. Desde los 80, de hecho, los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud han sido a atender que las parteras sean capacitadas partiendo de la base de que su conocimiento, de que sus saberes son, digamos, conocimientos no científicos y por lo tanto no seguros. Pero como muchas personas han visto y como se ha evidenciado también en muchos estudios, la atención de la partería es una atención segura y una atención que tiene muchas características de lo cultural que hacen que no solamente se atienda el buen nacer, sino que hacen también que el tejido social y el tejido comunitario persista y perviva. ¿Qué hay? Pues hay una situación bastante complicada, digamos, de disminución de la atención del parto, particularmente del 90 al 2015. Si en un momento, digamos a finales de los 80, la atención de la partería equivalía al 30%, un ejemplo, en este momento la atención por partera está aproximadamente en el 4.5% de los nacimientos en México. ¿Eso qué significa? Pues varias cosas. Uno, que evidentemente ha disminuido la atención por partería porque la mayoría de nacimientos se atienden en hospitales, incluso en hospitales que no requeriría una atención de un parto, digamos, normal o un parto que llaman eutóxico, de bajo riesgo, o sea, no necesitaría una hospitalización como tal ni procedimientos invasivos, pero se hace. Pero lo otro es que también existe un problema de subregistro, porque como se mencionó al inicio, sigue habiendo estados donde hay una alta proporción de atención de partos por parteras. Es el caso de Chiapas, sí, Oaxaca, Guerrero y Oaxaca, donde muchas parteras, incluso el 24 y 25 de junio estuvimos en una reunión nacional y ya nos decían que muchos de los partos son reportados como partos institucionales atendidos por médico, pero que en realidad son partos atendidos por partera. ¿Por qué se hace? Pues porque la estadística en cierta medida lo que quiere es demostrar ante una mirada institucional internacional que se tiene una atención de parto del 98-99%, que es lo que pretende, digamos, la política pública. Pero nosotros, digamos, desde las asociaciones civiles y las investigadoras que trabajamos aliadas con las parteras, pues consideramos que es importante posicionar el tema de la existencia aún de muchas parteras, más de 15,000 en el país, y que eso significa también no solamente reconocerlas. ¿15,000 registradas o es un censo aproximado que se tiene? Es un censo aproximado, una cifra que incluso la hizo la Secretaría de Salud. Es aproximado, seguramente son más. Las 15,000 son las que están dentro del censo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que pues tiene, digamos, como un padrón, pero efectivamente es posible que hayan más y muchas ejerciendo pues desde espacios donde no les interesa reportar al sector salud, justamente por el tema de la estigmatización, criminalización, que se prohíbe, por ejemplo, la expedición de certificados de nacimiento cuando los partos son atendidos por parteras. Entonces muchas personas incluso no reportan que se atendieron con partera, pero ella está allí en muchos lugares donde incluso la institución de salud no llega, nunca ha llegado y pues es la hora que no llega. Claro. A ver, Kai, Adriana tocó un tema que me parece muy importante acerca de esta estigmatización y sobre todo este conocimiento que se dice que no hay un conocimiento científico, que no hay un conocimiento seguro sobre ser partera. En tu caso, ¿cómo empezaste con la incursión en la partería, o sea, con esta tarea tan noble? Sí hay un conocimiento científico, sí hay un conocimiento además que lleva siempre paso por paso. ¿Cómo empezaste? Primero, ¿cómo te llamó la atención? ¿Cómo ha sido todo este proceso y cómo han sido tus experiencias, sobre todo porque eres muy joven al respecto? Sí, bueno, pues todo empezó porque mis dos hermanos más pequeños nacieron en casa con partera, así fue como mi primer acercamiento. De ahí me llamó mucho la atención y empecé a investigar más, a ir a foros, congresos. ¿Tuviste el nacimiento de tus hermanos? De la más chiquita, sí. Okay. Ajá, de hecho, fue el primer parto que acompañé. Y a partir de ahí empecé a ir a foros, pláticas, en donde me di cuenta de que también políticamente la partería tenía una importancia fundamental en el sentido de que muchas cosas en el sistema de salud están mal y están muy normalizadas. Claro, como lo comenta Adriana. Sí, exacto. Muchas prácticas que ni siquiera se basan en evidencia científica, pero que nosotros y nosotras no nos los cuestionamos porque pensamos que así es la normalidad. Entonces ya no pensamos que haya otra manera de vivir un parto. O sea, en nuestro imaginario un parto es en un hospital, con batas, con luces, porque hay una cultura de riesgo y miedo alrededor del embarazo y el parto. Haciendo que no en un está 85-90% una
cesárea, que también es un procedimiento no natural y que prácticamente en los hospitales es casi como por obligación hacerlo, ¿no? Claro, Rutina. sí, totalmente. Entonces, bueno, de ahí me llamó mucho la atención y me interesó participar como en esta lucha un poco de que haya más parteras y que más mujeres tengan la opción de atender su parto como a ellas les gustaría en casa, sin intervenciones, partos normales, fisiológicos, porque la realidad es que el 85% de las mujeres son candidatas para un parto fisiológico porque son mujeres sanas. Entonces, en los países en donde el sistema de salud sí está equilibrado, si tú estás embarazada, vas con una partera. Si estás embarazada y tienes una patología, entonces vas con un obstetra. Pero justo el embarazo, como no es una enfermedad, se puede atender en un primer nivel de salud sin necesidad de una intervención mayor. Entonces de ahí surgió y empecé a buscar dónde formarme, lo cual también es bastante difícil por esta falta de reconocimiento. Sobre todo porque hay muchas chicas, seguramente muchas personas que quieren saber cómo fue, o sea, cómo incursionaste, cómo empezaste a averiguar en dónde aprender esta Pues la verdad es que hay actividad. pocas escuelas que den certificado justo a falta de del reconocimiento que hay en el país para las parteras. De hecho, la formación que yo estoy tomando no está reconocida por el Estado. Es una formación que imita un modelo de formación estadounidense a falta de uno propio, en donde tengo que cursar 55 partos, estar en consultas, hacer varios exámenes y al final me voy a graduar, pero no va a haber ningún papel que lo respalde porque no existe ese papel en este país. Pero a ver, Entonces, pregunto yo, tal vez es absurda la pregunta, Hanna, pero una partera tendría que ser considerada un médico. No, ¿Por qué no? porque es una parte, o sea, yo pensaría Pero no que... se podría dar como una rama de la medicina. Claro, o sea, tomando una en rama cuenta- de la medicina. Por eso yo sí, tendría que decir, o sea, pero- por eso digo, tendría que ser tomada en cuenta como una rama de la medicina, como una especie de doctora, de médico. Yo pensaría que es importante sí pensar en partera, o sea, hablar de la partería y hablar de parteras. Porque un anestesiólogo justo- es médico también, o sea, estudia medicina, pero Exacto. es anestesiólogo, por decir un ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, sí, claro que es una rama de la medicina, porque finalmente las parteras nos ocupamos de la salud de las mujeres. ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante, digamos, sí, en el sentido que el embarazo no es algo patológico en general, ¿no? En la mayoría de los casos de mujeres. Entonces, creería que sí es importante quedarnos, digamos, con la palabra parteras o partería, ¿no? Como para designar qué es lo que hacemos, pero sí debe ser reconocido como una formación en medicina, ahí estoy completamente de acuerdo, solo que nosotras nos enfocamos en las mujeres sanas y en los procesos fisiológicos de las mujeres, ¿no? Un obstetra sí te atiende que una cesárea, una miomectomía, etcétera. Nosotras nos encargamos de la otra parte, digamos, que son la mayoría de las mujeres que si tienen miomas, se pueden hacer cosas antes de la operación. Si es un parto, pues atendemos el parto, no una cesárea, ¿sí? Pero esa, digamos, sería la distinción. Pero claro que sí, tendría que ser una rama, yo estaría de acuerdo, ¿no? En que Por fuera eso una lo puse rama sobre de la la mesa. medicina. Claro. Para tomarse con seriedad, porque precisamente todos estos tabús, estos estigmas que tiene esta labor milenario de no ser tomada en cuenta con seriedad, en el momento que se le da tal vez ese calificativo, podría empezar a tomarse en cuenta. Claro, y eso tiene mucho que ver también con la historia, o sea, con la historia de la obstetricia, que cuando surge son puros hombres, ¿no? Que se adueñan, digamos, de alguna manera, queriendo o no, ¿no? Pero de un campo que antes era de mujeres, ¿no? O sea, ningún hombre había entrado a ver un parto. ¿Qué hacía ahí? ¿No? O sea, eso históricamente era de mujeres, ¿no? En todos los países y en todas las culturas. Entonces llega la obstetricia a trabajar con los partos obstruidos, ¿no? Los partos distóxicos, etcétera. Y entonces meten poco a poco a todos los partos al hospital. O sea, eso es una, digamos, cuando tú preguntabas la parte de por qué la partería no está reconocida, o sea, ahí tendríamos que meternos en toda la historia de la obstetricia para entender también de dónde viene el En un momento, si te estigma y parece, en la segunda parte discriminación podemos ahora. entrar un poco en la historia porque me parece interesante saber exactamente cómo viene y además cómo se ha desarrollado. Pero antes de entrar en ese tema, Gabriela, también te quiero preguntar a ti porque también esta metodología que le da la facilidad y la tecnología a diferentes hospitales médicos sobre el ultrasonido, cómo viene el bebé, en qué condiciones, de qué tamaño, en qué posición, etcétera, hace que determinen, yo te lo pregunto así porque no sé si sea un factor a determinar importante, si la madre tiene que tener cesárea. Viene volteado, cesárea. Es prematuro, cesárea. Por cualquier característica o condición, siempre cesárea. Sabemos que esto es porque le da un mayor ingreso a los hospitales, al doctor en turno en ese momento, pero en tu experiencia particular, ¿cómo ha sido el desarrollo de esta profesión y sobre todo el nacimiento de a cuántos bebés has traído al mundo y además en qué condiciones sin tener estas situaciones o estas facilidades tecnológicas?
Sí, entramos en lo mismo que dice Hanna, ¿no? Como pensar en que todos los embarazos tienen alguna anormalidad, por así decirlo, que todas tienen patología, lo podemos ver como en los hospitales, ¿no? Pero es una Que patología seria para tomar en cuenta para que... No, en realidad siempre es como ir mirando cómo va a ir el desarrollo del embarazo, porque nosotros no acompañamos como desde que se embaraza. Hay veces que llegan con nosotros desde antes de embarazarse. Entonces ellas vienen con esta intención de tener un bebé y nosotros hacemos la compañía. Es más, tenemos acompañantes desde la menarquía. Entonces esto también es importante. La partera no solo atiende un parto, también está atendiendo parte de la infancia de esta mujer, luego en la adolescencia, y está ayudándola también a que venga un bebé a casa. La idea también de esto de los hospitales que te dicen, no, por muy alta tienes una cesárea, ¿no? Eres muy rubia y te vamos a llevar a cesárea, ¿no? Sí, prácticamente cualquier cosa cesárea. Sí. Rubia, cesárea. Mides más de 1,70, cesárea. Claro. Digo, por decir algo, ¿no? Sí, porque para ellos, como tú dices, es un poco más fácil saber que tienes tantas cesáreas al día y no tienes que estar esperando un parto en 2 días o 3, ¿no? Entonces ya tienes todo marcado, sabes cómo lo vas a hacer. Nosotros lo que hacemos es que llevamos el embarazo, te digo, desde el principio, tal vez desde antes, y sabemos cómo va evolucionando. Claro que utilizamos un doble fetal, claro que utilizamos tablas, sabemos ritmos cardíacos, o sea, todo tenemos pues bien marcado y medido. Las parteras tradicionales tienen algunas otras cosas más como para saberlo, ¿no? Como, bueno, algunas técnicas de voltear al bebé, a lo que te referías. Claro, y ¿no? perdóname por hacer las preguntas así, no tan técnicas, porque a mí lo que me gusta con el auditorio es que sea muy coloquial, que entendamos desde la parte más profunda y humana, sobre todo, y además empática, inclusiva, pues una labor que es milenaria, y además cuáles son las condiciones y las características que ustedes tienen que tener, que van aprendiendo para llevar a cabo esta labor. Una mujer que es madre primeriza y que tiene un bebé por cesárea en un hospital, ¿cuáles son las implicaciones, los riesgos o las características o los cuidados que tendría que tener si quisiera tener un segundo o un tercer hijo después de que en el primero ya tuvo cesárea? ¿Tendría que volverse tendría que volver a pasar por este procedimiento? ¿Cómo es? Yo lo pregunto así y se los digo de la manera más primeriza, es si se difícil le puede decir. generalizarlo porque hay que mirar porque fue la cesárea anterior. Entonces, sí generalizar para una segunda cesárea, y que recordamos que la OMS recomienda que después de una cesárea siguiera un parto, ¿no? Que es mucho menos riesgo. Eso es importante, por eso lo preguntaba. Eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa cuando en un hospital no hacen esta práctica, Hanna? ¿Qué pasa cuando...? Que después de una cesárea viene otra cesárea. O sea, es una incisión de donde hay una cicatriz ya, donde hay previamente una lesión, ¿no? Sí. Mira, en Estados Unidos hubo un estudio hace unos 2 años, me parece, que justo hablaba de de qué dependía tu riesgo de cesárea en un hospital, que si de tu estado de salud o de qué, ¿no? Y entonces lo que encontraban era más bien que dependía del hospital al que tú fueras y de qué porcentaje de cesárea tuviera ese hospital. Entonces, si tú ibas a un hospital, ¿no?, con un médico, una médica que tenía un 80% de cesáreas, pues tú tenías un riesgo, digamos, de un 80% de tener una cesárea. O sea, no dependía de ti, de tu estado de salud y de realmente necesitar esa cesárea. Entonces, en general, tu mayor chance de no tener otra cesárea es yendo con alguien que no haga cesáreas, que son las parteras, ¿no? Entonces, en general, sí depende mucho de eso. O sea, con una partera tú tienes poca posibilidad de tener una cesárea porque tiene muchas otras herramientas. Prácticamente toda Sí tienes, porque nosotras obviamente, no que nosotras hagamos, pero nosotras sí siempre conversamos con las familias a dónde iríamos en caso de requerir una cesárea. Hacemos un plan B, ¿no? ¿En qué casos se tendría que requerir una cesárea, por ejemplo? Mira, en la mayoría de los casos son traslados de no emergencia, y eso aquí y en China, o sea, los estudios que tú puedes mirar al respecto de por qué las parteras trasladamos, realmente suele ser una de las razones más universales y en mayor porcentaje es que el parto no avanza. O sea, la mamá está bien. ¿Te refieres a que el bebé no se vaya desarrollando? No. ¿A qué te refieres con que no avance? La mujer tiene contracciones, ella está bien, sus signos vitales bien, su bebé bien, solo que no hay un avance en el parto. O sea, el bebé no desciende, la mujer no dilata. Okay. No, todo está bien, pero no está habiendo un parto, ¿no? Y ahí, obviamente, después de un rato, o sea, ya intentaste diferentes posturas, que hierbas, que una homeopatía, que problemas emocionales que pudieran atorarla, que sacaste al marido, que metiste al marido, que ya lloró en el baño, no, o sea, 1000 cosas como para desatorar el asunto,
Y pues nada, ¿no? Entonces, ahí, y eso es la razón por la que la mayoría de las parteras solemos trasladar, porque no está habiendo un parto, ni siquiera porque haya una emergencia, ¿no? Entonces, ahí obviamente vamos y las 3 herramientas, digamos, en casa que no tenemos son la anestesia epidural, oxitocina sintética y una cesárea. Que para explícalo por favor, cuál es la anestesia que, bueno, yo tuve que pasar por una de... Es evidente que yo no tuve un bebé, pero bueno, sí me tuvieron que anestesiar en la parte de la cintura para abajo, pero esta misma anestesia que le ponen a las embarazadas, ¿qué cosa? Te va a molestar un poquito, me dijeron, ¿no? O sea, un poquito, bueno, por poco me muero. Creo que estaba arrancando a gritos al anestesiólogo, pero bueno, esa es la situación que en este caso tendrá que pasar. Pero bueno, ¿es necesaria una anestesia de estas características para que una mujer tenga un bebé o lo puede tener sin anestesia alguna? Nosotras en casa no ponemos. O sea, justamente si la mujer dijera, mira, sabes que yo ya no quiero más dolor, yo ya no quiero descansar un ratito, por eso vamos. Claro. Sí, pero es un recurso, digamos, es un recurso disponible en el hospital, si es que vives cerca de un hospital, que es nuestro caso aquí en la Ciudad de México y alrededores, ¿no? Obviamente parteras que viven más lejos de un hospital no siempre es una posibilidad, ¿no? O sea, ahí también es súper importante que miremos, ¿no? qué está a nuestra disposición. Y claro que parteras que viven muy lejos, aunque ellas sepan o aunque la mujer diga yo quiero una epidural, no siempre está disponible, ¿no? Claro. Entonces también falta muchísima infraestructura y comunicación entre parteras y sistema de salud, como decía Amparo. Totalmente. Kai, tú siendo tan joven, ¿ya participaste en algún parto? ¿En cuántos? ¿Cómo? O sea, porque eres todavía aprendiz, todavía no eres partera tal cual, pero ya Todavía participaste. no. Sí, tengo que cumplir 55 partos antes de terminar mi formación y ahorita llevo 22. Entonces, 55 es como los pilotos, horas de vuelo, tienes que tener ciertas horas de vuelo, ciertos números Sí, de parto. exactamente. Ok, 55. ¿Por qué 55? ¿De dónde sale este número? Pues es un modelo de formación estadounidense en donde juntaron como habilidades, competencias y dijeron más o menos en este número de partos pues puedes ir trabajando. Paralelamente también tenemos clases teóricas y exámenes como para toda la parte teórica, pero pues claramente lo más importante es la parte práctica del acompañamiento, ¿no? Entonces... Correcto. ¿Cómo se trabaja, Adriana, en estas zonas rurales, sobre todo estos estados que hemos hablado, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas y es Guerrero, Chiapas y Oaxaca? ¿Cómo se trabaja? Porque sabemos que de todos los estados de la República, en esos estados hay mayores zonas rurales y personas que no tienen acceso o no tienen la capacidad para ir a un hospital o para pagar estas características para tener un bebé y lo tienen que tener en su casa. ¿Cómo son los acercamientos de estas instituciones de ustedes para hablar con las madres y para pasar todo este proceso para traer a su bebé al mundo? Pues yo no quisiera hablar a nombre de las personas que trabajan allí. Nosotros somos una asociación civil y hemos desarrollado un proceso desde hace más o menos 15 años de construir y tejer redes de parteras y de promotoras, principalmente en esos 3 estados. Lo que hay no solamente es, un problema de aislamiento y de falta de infraestructura del sector salud, sino en realidad hay una cultura, en los diferentes pueblos, hay toda una cosmovisión sobre lo que significa el nacer. Entonces, no solamente es el tema de que no haya un doctor o un centro de salud, sino que la opción de las mujeres es ir con la partera tradicional o el partero tradicional, porque también hay hombres, y lo hacen porque se sienten a gusto, se sienten respetadas y se sienten, sobre todo, hablan en su lengua, tienen su vestuario. Mucho del parto que se atiende es parto vertical, que llaman en el occidente, pero que en realidad pues, es un parto donde la mujer está hincada. Hincada. Puede estar parada, puede estar hincada, puede estar agarrando algo, colgada, pero digamos que lo importante allí es que la partera tradicional, en este caso en las zonas indígenas, trabaja, es un par, es una persona par. Si ellas van a un servicio de salud, normalmente que es un centro de salud o un hospital básico comunitario, casi siempre pasa que son tratadas, de manera excluyente y hay mucho maltrato y violencia obstétrica. Entonces, muchas de las opciones en los estados, por ejemplo, acá traigo algo de información, son grupos de organizaciones, por ejemplo, en el caso de Guerrero, de las redes de parteras que ya están y crean sus propios espacios, como en este caso que es la Casa de la Mujer Indígena, que queda en un municipio que se llama San Luis Acatlán, Guerrero. Tocaste un tema muy importante, Adriana, la violencia obstétrica. O sea, ¿cómo, si se le puede decir así, cómo se les capacita a estas mujeres para ofender o para hablarle fuerte a estas mujeres, inclusive de una manera radical? Aguántese, no duele nada, no sé qué, en un proceso tan importante, tan bonito,
tan indispensable para una mujer. ¿Cómo se trata de, o cómo se puede tratar de abolir esta situación, que además es también desafortunadamente generalizada en nuestro país? La violencia obstétrica es algo que cada vez... Sí, y la violencia, bueno, la violencia ni se diga, ¿no?, en este país, pero concretamente con la violencia obstétrica, cada vez vemos casos con más frecuencia acerca de este tipo de actividades. ¿Cómo se puede abolir esto en la parte médica, en los hospitales o en los partos en diferentes lugares? Pues es un gran tema. De hecho, hace 2 años, en el 2017, salió una recomendación general de la CNDH a propósito de una cantidad de casos documentados en diferentes estados de violencia obstétrica extrema, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál puede ser una violencia extrema? Violencia obstétrica extrema. Extrema, estamos hablando de mujeres que no fueron atendidos de manera oportuna, como el caso en Oaxaca de Irene, un caso que fue documentado por una organización que se llama Fundar, donde ella quedó en casa en estado, digamos, vegetativo. Fue atendida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y nunca, digamos, se puso atención a su caso. Ella, después de un tiempo de hacer una parte, digamos, legal, se logró que el seguro asumiera la responsabilidad de que fue una mala práctica. ¿Qué pasó con su bebé? ¿Murió? No, su bebé está ya grande, pero tuvo que, incluso hoy día cuida a su mamá en casa. Ella vive en una comunidad rural, pero el IMSS, digamos, no se hizo responsable ni nunca se pudo comprobar que había sido una mala práctica hasta que llegó esta organización y pudieron comprobarlo y se evidenció que había habido un problema cuando se colocó la anestesia, justamente. Y eso es extremo. ¿Se puede considerar extremo también algún tipo de agresión física, insultos, o solamente es esa una? No, todo. Pero existen violencia física, ¿sí? Sí, lo que pasa es que legalmente hablando, aunque incluso en algunos estados se está legislando la violencia obstétrica como un delito, es complicado porque la institución médica y todo esto que sucede está de alguna forma no solo no sensible a la problemática, sino que el modelo médico está estructurado de manera que se tiene un control sobre el cuerpo de la mujer y no hay un modelo de atención de parto humanizado en la mayoría o en el 90% de las instituciones. Algunos esfuerzos se han hecho en algunos estados de adecuar los modelos, pero bueno, yo particularmente soy enfermera y veo que no es un problema individual de que yo como enfermera o como médica o como obstetra o como gineco decida maltratar, sino que hay una estructura también, digamos, de las instituciones de salud, sobre todo el sector público, donde no hay las condiciones y donde también mucho del personal de salud que hay en los estados es un personal de salud no capacitado, incluso para casos de emergencia obstétrica, y además no tiene un trato humano. Entonces, muchas de las cosas que hemos hecho es, entre comillas, capacitar al sector, a los médicos, a las enfermeras y demás, pero son temas muy complicados porque de fondo hay en las zonas indígenas pasa mucho, hay un racismo, ¿sí? Y esto que se dice de respete al otro, respeta a la partera, que la partera entre, que entre la suegra, que entre el esposo, o sea, se hace como muy impensable y se convierte en algo bastante antagónico. Sí, no ser incluyente, o sea, es esta parte de racismo y no ser incluyentes. Exacto, pues se pueden hacer muchas cosas, pero es algo complicado, pero creo que por lo menos en esos estados donde las mujeres se organizan en redes y todo esto, ha sido posible incidir. Y se ha podido también hacer un nivel de exigencia del derecho a una atención de calidad y en este caso el derecho a que las parteras puedan atender. No hay ningún impedimento legal para que la partera pueda atender un parto. De hecho, en la normatividad oficial, en la norma oficial mexicana 007, que es donde está, digamos, como todo el tema de la atención del parto, embarazo y puerperio, está contemplada la figura de la partera. Pero digamos que es como hay una estigmatización y hay también como una costumbre del sector salud de decir no atiendes o te vamos a meter a la cárcel, entonces también es muy importante que las mujeres organizadas, las parteras, las promotoras de salud, las parteras en formación sepan que tienen un marco legal, incluso internacional, para el ejercicio de la partería. Correcto. Antes de ir contigo, Amparo, si nos permite, vamos a hacer una pausa, es muy breve. Estamos platicando acerca de las parteras en México, de esta actividad, esta labor milenaria que es indispensable también en la salud pública de nuestro país y además pues todas las aristas y todos los problemas con los que a veces se enfrentan. Hacemos esta pausa y regresamos en esta mesa de análisis y de debate. Muchas gracias por continuar con nosotros en el Heraldo Televisión. En esta mesa de análisis estamos platicando acerca de la labor que hacen las parteras en nuestro país. Es una labor que ha sido, pues en muchos casos y sobre todo en diferentes estados de la República, pues ha sido estigmatizada, no ha sido bien vista y ustedes han tenido que luchar constantemente hacia estos señalamientos. Amparo, cuéntanos un poco tu experiencia, me gustaría conocer tu historia, de dónde viene tu actividad siendo partera, de tu madre, de tus abuelos, cómo empezaste, cuéntanos algún testimonial, porque también dentro de las historias buenas
tuvo que haber, me imagino, quiero pensar, alguna complicada que también te marcó y te hizo una mujer mucho más fuerte, mucho más consciente acerca de esta actividad. Cuéntanos. Bueno, yo soy partera tradicional, pues utilizamos las hierbas, utilizamos herramientas que permiten que la actividad que hagamos sea mucho más fácil, ¿no? Mucho más acogedora. Mucho más amigable. Exacto. Entonces, bueno, yo soy originaria del estado de Chiapas, mi mamá era partera, mi abuela paterna era partera, es de Guatemala. Tienes toda una tradición familiar. Entonces, bueno, tenemos un poquito de esta información, pero lo que un poquito de experiencia nada más. Sí, un poquito de experiencia, pero lo que nos hemos dado cuenta es que sí requerimos de ciertas cuestiones médicas para poder dar una buena atención. Totalmente. Y entonces cuando vemos que en la cuestión de la partería tradicional utilizamos mucho la intuición. Y entonces cuando nosotros perdemos esta cuestión de la intuición, entonces nos volvemos médicos, porque el médico te busca patología, siempre busca el qué quitar, el qué no sirve esto, te lo quito, le ponemos otra cosa, le metemos o te lo trato nada más, pero hasta ahí. Y en la cuestión de la medicina tradicional, que es lo que yo manejo, siempre tratamos de que el trabajo sea amigable, de que esa persona recupere, ya decía Hanna, la cuestión emocional, espiritual y lo que le llamamos el alma. Y dijiste algo indispensable, algo de lo que ancestralmente nos hizo grandes como país y culturalmente fue tener esta intuición. Antes nuestros ancestros, pues mediante la intuición, sabían exactamente lo que pasaba con los astros, sabían exactamente la temporada para sembrar, tenían una metodología con base en la intuición que nos hizo pues ser desarrollados y ser de alguna manera conocedores en prácticamente todas las ciencias sin ser, como tú dices, médicos, y eso se ha perdido totalmente. Sí, y ¿Cómo rescatarlo? Es ciencia, o sea, no podemos decir que la cuestión de la medicina tradicional, la cuestión de la ancestralidad, el temazcal y otras herramientas que utilizamos no tenga ciencia. Hay ciencia, desafortunadamente no lo tenemos como escrito. Sí, escrito. Y entonces, por lo tanto, lo que decía hace rato no sirve, no tiene ningún significado. En nuestro caso, casi por lo regular, nuestro conocimiento ha sido empírico, ha sido oral, de abuela a hija, y bueno, de generación en generación. Y la cuestión oral es tan importante porque no lo tenemos escrito, y entonces tenemos que utilizar nuestra imaginación, observar, analizar. Entonces nosotros desde que vemos a una mujer que entra, estamos ya observando toda su cuestión social, hasta social, porque la partería no solamente se dedica a tener partos, también es una lideresa en su comunidad, lucha por sus territorios, defiende a sus mujeres y a sus hombres. Entonces por eso decía el buen nacer y el buen morir, ¿no? Porque cuidamos esa cuestión, acogemos a nuestras mujeres. Y en la cuestión médica, como bien decía Adriana, el sistema está mal, ¿no? El médico trata de hacer lo mejor posible, pero si no tiene las herramientas, los materiales necesarios para dar la atención, y además de eso se le mete 30 mujeres en trabajo de parto, pues la atención va a ser mala, claro. Va a haber violencia. Si aparte de eso ese doctor ha trabajado muchas horas y en desvelo, pues obviamente que su actividad con esta mujer pues va a ser rápido, ¿no? Y no va a tenerle la atención debida, ¿no? Por esa razón nosotras tendríamos que atender todas las mujeres de primer nivel, todas las mujeres de primer nivel, y el sistema de salud tendría que atender todas las patologías. Pero estamos hablando entonces, Adriana, de un sistema de salud pública que tiene pues una deficiencia clara en este sentido. O sea, y tú, fuera de cuadro, también nos estabas platicando acerca de estas situaciones con las que has vivido, que te has enfrentado y que no estás de acuerdo, y que además han hecho que levantes la voz en diferentes momentos, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando nos referimos al primer nivel, en el sistema de salud hay 3 niveles, digamos. Entonces, digamos, el primer nivel es lo que llamamos el nivel de la atención primaria en salud. Se trabaja la parte de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y atención, digamos, como de cosas básicas, vacunación, atención de partos de bajo riesgo. El problema es que dentro del sistema de salud en algún momento los partos se trataron como una patología, y entonces para atender un parto se necesitaba una sala, un quirófano, anestesiólogo y demás, y resulta que muchos partos fueron medicalizados, es lo que llamamos la medicalización del parto. En el
con la problemática que existe de falta de personal de salud, o sea, de ausencia en algunos lados incluso, que no hay personal, van cada 15 días, antes los llamaban caravanas de la salud, ahora son brigadas médicas, o que el personal que está es personal recién salido de la universidad, muchos pasantes y demás, pues quien se ve afectado en la calidad de la atención, pues son esas comunidades en las que no hay, digamos, como una suficiente oferta, digamos, de servicios. Pero además, sí considero que hay un antagonismo del sector médico respecto a la partería. De hecho, si hemos hecho algunos programas radiales y demás, y muchos dicen, no, es que la partería es la causante, por ejemplo, del incremento de muerte materna. Es digamos, un postulado o una hipótesis que maneja mucho el sector médico. Y también se ha venido comprobando que, contrario a esta hipótesis, lo que sucede es que muchos de los partos que se atienden en los hospitales se han complicado, e incluso mucha de la muerte materna se está dando dentro de los hospitales, ¿sí? Digamos, no es un problema, digamos, que la partera contribuye a la muerte materna, sino que por el contrario está protegiendo y en algún momento ella canaliza y detecta riesgos para rápidamente avisar, pero no hay la infraestructura. Hablo de un caso concreto, un municipio donde están ellas, está a 5 horas de Acapulco, que es donde está el hospital de tercer nivel, ¿sí? Y entonces, en ese traslado de 5 horas, en lo que se consigue la ambulancia, que no hay gasolina, que el conductor no está, y demás, la mujer, pues, lamentablemente fallece. Y aunque México ha disminuido su razón de muerte materna, pues, evidentemente, no ha funcionado la meta que teníamos para el 2015, que era de 22.3 muertes o fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos, estaba en 38, 39. ¿Ha disminuido entonces? Sí ha disminuido, pero no, pero en la meta, no en la meta internacional ni en la meta propia que se puso el país. Entonces lo que consideramos es que hay que trabajar de manera conjunta, pero jamás desconociendo el papel de las parteras y mucho menos señalando quién sí y quién no puede atender un parto, porque también hay una amplia gama de prestadores. Están las parteras tradicionales, están las parteras técnicas, están las parteras que se forman, digamos, en casas autónomas o en modelos autónomos como el que mencionan acá. También hay una amplia gama de licenciadas en enfermería obstétrica y demás, pero toda esa amplia gama, el problema cuál es, la forma como da atención a la mujer y la asequibilidad que hay en todo caso en una comunidad para ese tipo de atención. Claro, un parto es un parto hoy, hace 10 años, hace 50 años, sí, hace 100 años, es lo mismo. En este caso, Amparo pues tiene la enseñanza de su madre, de su abuela, tiene esa ascendencia, todo este conocimiento. En tu caso, Kai, ¿cómo fue? O sea, sí te acercaste a una institución, pero ¿sentiste también esa misma calidez que sintió ella por medio de su familia? ¿Cómo fue este proceso? No, pues nadie en mi linaje que yo sepa ha sido partera en lo absoluto. Más ¿Qué decía bien, tu familia cuando decidiste dedicarte a la partería? Les preocupaba un poco que justo como está tan mal visto que no fuera a tener un papel que lo respalda, ¿no? Les preocupaba un poco que sí me puedo meter en algún problema. Porque ¿Pero les preocupaba la parte económica? ¿Les preocupaba la parte, sí, como dices, de seguridad? ¿Qué es lo que más les preocupaba? Pues en alguna ocasión me llegaron a decir, si tú eres tan inteligente, ¿por qué mejor no estudias medicina? ¿No? Más bien, o sea, esa estigmatización pero está entonces viene desde tu misma familia, o sea, estábamos escuchando a Gabriela y a Hanna así como riéndose porque tu misma familia ya tienes esa barrera, tienes ese impedimento. Sí. ¿Cómo salir adelante de eso? Pues tienes que estar todo el tiempo confrontándote con la familia, con los amigos, etcétera. Afortunadamente mi mamá y mi papá me apoyan muchísimo, ¿no? Desde que lo decidí, y también yo he visto un cambio en mis núcleos, ¿no? De cómo yo platico, observan, también como hay datos, hay cifras y han ido escuchando mi experiencia, pues se convencen y muchos me dicen, sí, tú vas a ser mi partera, ¿no? Entonces también esa es la labor de boca a boca, ¿no? De ir convenciendo a la gente que no debería ser así, porque es muy cansado también para nosotras dentro de... Estar convenciendo así, diciendo por qué sí quieren hacer eso. No, y porque es valioso, Claro. porque es científico, porque es seguro, ¿no? Es muy cansado, nadamos contracorriente desde que iniciamos, pero bueno, de eso se trata y ojalá lleguemos a un momento en el que no sea así. Y ante estas situaciones, Hanna, ¿cómo ves el futuro a corto, mediano plazo de la partería en nuestro país? ¿Ves que o consideras que estas 15,000 que están registradas sin ser censadas puede ir disminuyendo el número, pueda tener un mayor vínculo, pueda existir una, pues no sé, una sensibilización más hacia la sociedad para que esto se determine ya de manera concreta, así como las personas que estudian enfermería, también que estudian partería? ¿Cómo ves este futuro en nuestro país? Mira, desde hace unos 5 años sí está habiendo más debate o discusión pública mínimo al respecto, o sea, justo nos invitan a la tele, nos damos entrevistas, hay mucha más discusión en
la sociedad, digamos, en cuanto a partería. Antes no, eso era mucho menor, ¿no? Entonces, sí hay más interés, hay más debate. Políticamente hablando, sí se está haciendo todo como para que los partos en casa no existan. O sea, eso sí es una estrategia, digamos, bastante clara, ¿no? Que el gobierno, si bien habla de partería, no está haciendo nada para que las parteras, sobre todo las que atendemos en casa, que somos las aquí presentes, atendamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el acceso a certificados de nacimiento es un rollo, ¿no? Como ya hemos estado platicando, ¿no? El acceso a traslados, ¿no? Dice igual Adriana, ¿no? El que la partería no esté insertada al sistema de salud, ¿no? Tanto en hospitales como en casa, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso también menciono estudios de Estados Unidos porque en México hay pocos estudios propios porque nadie los quiere financiar, ¿no? Sobre partería. Entonces hay un estudio de Estados Unidos de 16,000 partos planeados en casa, ¿no? De una base de datos de la Alianza de Parteras de Norteamérica, que justamente mira dónde las mujeres y sus bebés empiezan a tener complicaciones. Y es donde justamente no hay traslados oportunos, ¿no? Y no porque la partera no sepa que tiene que trasladar, sino porque no hay vehículo, porque el siguiente hospital está a 5 horas, etcétera. Ahí es donde las mujeres y sus bebés se caen, ¿no? En esa brecha entre partería y sistema de salud, ¿no? Entonces, eso a un futuro, digamos, a nadie le beneficia y sobre todo a las mujeres y sus bebés no les beneficia que la partería esté fuera del sistema de salud, ¿no? Y el sistema de salud tampoco le beneficia, digamos, en cuanto a números, que la partería esté fuera, ¿no? Pero en conversaciones sí lo dice, pero en la realidad no está pasando mucho desde el gobierno sobre todo, como para que hayan partos en casa de mejor digamos, calidad y de mejor acceso, ¿no? Las que los hacemos seguros somos nosotras, las parteras. Claro, me gustaría también poner énfasis en este punto porque me hubiera encantado tener también a un médico que, pues, no es que no esté de acuerdo, pero que practique otras metodologías a diferencia de lo que hacen ustedes, pero sí hay personas en Twitter que dicen que la medicina ha avanzado y ha sido una herramienta para tratar de evitar estos procedimientos legendarios que se ven todavía en este caso como inseguros. Hay personas que todavía lo ven así, pero claro, es esa parte. ¿Cómo podrían debatir ustedes con argumentos con estas personas que se están comunicando con nosotros que dicen que la medicina afortunadamente ha estado avanzando para que estos procedimientos o para que estas actividades sí tengan que disminuir en un futuro? O sea, están asumiendo mira, que... Tiene mucho que ver con lo que decía Adriana de la medicalización del parto, ¿no? Que es un proceso histórico. Porque hay muchas expresiones al respecto de esto y me gusta ponerlas en la mesa, sobre todo porque no hay alguien que esté debatiendo en este sentido, ¿no? Claro, y porque al final de cuentas, o sea, la medicina ahora cómo se enseña, digamos, o cómo se enseña la atención al parto es una receta de cocina, ¿no? La mujer llega, y cualquier mujer, ¿no? Llega, le pones un suero, le haces Kristeller, que es la maniobra de empujarla, le haces una episiotomía, que es el corte en el periné, como para agrandar, entre comillas, un tejido que se agranda solo. Después, ¿no? O sea, son una serie de intervenciones que se hacen de manera automática y de manera ritualizada, ¿sí? O sea, con cada mujer igual y eso, como una receta de cocina, ¿no? Entonces, al final de cuentas se pierde mucho esa individualidad de no todas las mujeres las necesitan y probablemente la mayoría de las mujeres no las necesitan, ¿no? Entonces, si yo me baso en la individualidad de la atención, ¿no? Como en general las parteras hacen, como decía hace rato Amparo, yo sé si a esa mujer la voy a apoyar con una medicina herbal, que si a esta la voy a apoyar con masaje, si esa tal vez sí necesita una epidural y nos vamos a un hospital donde se la ponen, etcétera. Pero eso tiene que ser de manera individualizada y eso también, o sea, todo lo que nosotras estamos hablando también está respaldado por documentos, ¿no? La OMS, The Lancet, que es una revista médica inglesa, ¿no? Que sacó hace 1 año, 2 me parece, una serie también sobre partería donde dice, pues en el mundo entero deberían haber más parteras, faltan millones y millones de parteras para atender a las mujeres sanas, ¿no? Con embarazos sanos, etcétera. Entonces, claro, todo existe esto está también esa respaldado. parte donde están motivando que debe de existir más. Claro, y esa división tendría que ser equilibrada en el sentido que justo las parteras, mujeres sanas y embarazos sanos, las y los obstetras, patologías. Pero a ver, entonces a nivel político legislativo, ¿por qué entonces no se genera una ley para que esto sí se haga pues de manera oficial en los hospitales? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta en ese rubro? ¿Qué es lo que consideran que falta? Que la salud de las mujeres se tome en cuenta, ¿perdón? Sí. ¿No? Voy contigo, Gabriela, y después regreso contigo, Juan. Pues ya hay una propuesta, hace más o menos unos, ¿qué será?
2015 e inició una propuesta de implementar un modelo de partería en México. Desafortunadamente dentro de ese modelo de partería no se tiene en cuenta la partería tradicional, o sea, se tiene en cuenta, o lo que se está impulsando es la formación de escuelas técnicas de enfermería en el país, con este planteamiento que tiene la OMS de que hay una atención segura, o sea, que está garantizada la atención de los partos de bajo riesgo por parte, digamos, de personal que es, digamos, técnico, profesional técnico, y sí hay una política, digamos, al respecto. El problema es, uno, que la partería tradicional no está incluida. Dos, que la partería autónoma, por decirlo de alguna forma, tampoco está incluida allí, o sea, no se ve la diversidad. Y lo segundo es que, justamente a propósito de los comentarios del Twitter y esto, es que quien legisla en temas de salud es el sector médico. No hay un espacio, digamos, de discusión política donde se incluya a los diferentes sectores que tienen que ver con la atención, incluyendo a las usuarias, incluyendo a las mujeres, que serían en todo caso el centro de la discusión, porque al fin y al cabo son las afectadas en todo esto. Entonces está esa parte de poder en donde todo este círculo médico pues tiene acaparado ese segmento. Claro, porque al final de cuentas tienes que pensar que vivimos en un país con 9 asesinatos, 9 feminicidios al día. Entre 9 y 10 al día, exacto. O sea, un mensaje que te está diciendo que ni la vida de las mujeres importa y de las que sí están vivas, su salud no importa, ¿no? O sea, al final de cuentas sí el mensaje es ese. ¿Hay hombres parteros? Sí. ¿Cuántos? O sea, ¿en qué porcentaje? No, es Pocos. Pocos. Es un mínimo. De 100 hay uno. De 100 hay uno. Y eso con mucha cautela. Pues entonces quiere decir que también ahí está estigmatizado. Sí. A ver, en tu experiencia, Gabriela Amparo, ¿cuáles han sido porque hablamos de las cosas buenas, pero cuáles han sido también las partes que te pregunté en un principio, los momentos difíciles que también han marcado su vida en esta actividad, pero que sí las han hecho más fuertes y con las que han aprendido a partir de que empezaron esta actividad? Un par de historias que recuerdes que nos quieras contar, tanto buenas que te han enriquecido como difíciles que también te han hecho pues fortalecer el carácter, ¿no? Y sobre todo en esta actividad. Pues viene mucho de intuición, ¿no? Como lo decía Amparo, cuando los partos van avanzando y después paran, como saber hasta dónde, cuando todo va bien, cuando todo está perfecto, y saber cuándo ya tenemos que trasladar. Hay algunas veces que las mujeres dicen no queremos irnos, siento que todo está bien, y eso también es lo que lo que dice Hanna, también es darle la idea de que las mujeres, que sabemos que las mujeres también tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y que sabemos perfectamente lo que pasa. Entonces, si ellas dicen que no, había que esperar un poco más, y bebé nació saludable y nació todo perfecto, venía enredado de la pierna, entonces no bajaba un poco, pero nació perfecto, o sea, no hubo ninguna complicación médica, no nada, o sea, solo era tiempo. Correcto. Ese tiempo que a veces no se tiene en los hospitales. A excepción de ti, quiero pensar que todas son madres. ¿Sí son madres? No. Ninguna es madre. ¿Tú sí, Gabriela? ¿Tú, Amparo? Sí. También. Yo fui. Tú fuiste madre, o sea, bueno, han sido madres. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo trajeron a sus hijos al mundo? ¿Quieren contarnos esa parte? No encontrábamos parteras. Era muy difícil encontrar una partera. Sobre todo porque ustedes se dedican a algo, claro. pero me gustaría saber, siendo madres, cómo fue ese proceso. Yo, por ejemplo, tuve una cesárea al principio porque era muy alta, entonces decían que iba a tener una bebesota que pesó 3 kilos, entonces ni siquiera estuvo grande, o sea, fue una cesárea sin que tuviera... ¿Eso fue antes de que te convirtieras en partera? Antes de conocer a Amparo, porque yo soy aprendiz de Amparo. Okay. Entonces, esto fue antes, tuve un segundo parto en una institución pública que me fue muy mal. Un parto natural. ¿Y te fue muy mal? ¿Dónde me fue muy mal? ¿Porque hubo violencia obstétrica? Obstétrica completamente, sí. Me quitaron a mi bebé, nunca me dijeron cómo estaba, me dijeron que tal vez había muerto, o sea, fue algo súper fuerte. Yo salí del hospital sin bebé y nunca me dijeron cómo estaba. Entonces, que tenía que regresar al siguiente día. ¿Cómo vas a salir del hospital sin tu bebé si eso fuiste? Porque no podía verla hasta que me dieran de alta completamente. Entonces, yo no podía subir a piso porque tenían que avisarme porque yo tenía que ir a bañarme y regresar para poder darle pecho, sí se podía, y sí mi bebé estaba viva, porque ni siquiera sabía si estaba viva. Claro, a ver, aquí fue bastante. Sí, creo que toqué un tema delicado, también la experiencia que tienes tú y tú también, Amparo. ¿Cómo fue ese procedimiento? Y qué sé que eso es imposible, pero qué cambiarían en ese sentido si tuvieran la oportunidad otra vez de hacerlo? Pues yo fui mamá justo cuando entré a estudiar enfermería. Estaba muy joven, tenía 17 años, era mamá adolescente, y pues creo que el principal problema o trauma de aquel momento fue que me atendieron las enfermeras culpabilizándome porque, uno, era muy joven, y dos, porque pujaba.
Entonces todo el tiempo era llamando al silencio, a que no gritara, y me hicieron la maniobra de Chrysler, o sea, me oprimieron mi vientre cuando no tenía que ser, todo el tiempo tuve que estar acostada, no me permitían pararme. Y también en el momento en que nació el bebé no hubo un contacto piel a piel, como se indica supuestamente dentro de los protocolos de la atención del parto humanizado. Tenerlo en brazos humanizado. el tiempo que tú lo quieras, amamantarlo, o sea, tenerlo ahí el tiempo Bueno, que el tú... bebé nace y la indicación para el personal de salud, incluyendo a nosotros como enfermeros, es que el bebé tiene que tener contacto piel a piel inmediatamente antes del corte del cordón umbilical. Claro. Eso nunca sucedió, de hecho salió, lo vi de reojo, se lo llevaron, nunca supe qué pasó, igual salió de color moradito y yo pensé ya murió. Y evidentemente también hubo un problema en el tema de la episiotomía, o sea, la episiotomía se toma como un recurso, digamos, común, el corte, cuando en realidad no se requería. Pues yo era una persona saludable, hacía deporte y demás, pero pues digamos que eso también marca como un rumbo mío como enfermera de querer trabajar más, digamos, del lado de las comunidades. Y claro, sin pelearme, digamos, un poco con todo el sistema de salud, pero sí siendo crítica y diciendo, bueno, no se trata de, digamos, de que la partera sí, el médico no, o sea, no se trata de eso, pero al menos que haya una disponibilidad de diálogo, lo mínimo, ¿sí? Que creo que eso es lo que no hay, o sea, de parte de las parteras siempre ha habido una voluntad de dialogar y de intercambio de saberes, de colocarse en un escenario, digamos, horizontal y decir, bueno, tú sabes esto, yo lo sé de esta manera, pero creo que el problema de mucho del sector salud es que son los que saben y el resto, pues estamos, digamos, como espectadores. Claro, en tu caso, Amparo. Yo te quiero contar una historia de una mujer en un hospital de Chimalhuacán, una mujer que llegó con 8 de dilatación, aunque nosotros hacíamos voluntariado, no se nos permitió acompañarla, ¿no? Entonces la chica, como estaba moviéndose, lo que hicieron fue amarrarla de los pies y de las manos. Y entonces el médico dice, ¿sabes qué? Todavía le falta mucho, vámonos porque ya es la hora de la comida. Agarraron todos, se fueron, la chica se quedó gritando, es que ya siento que va a nacer mi bebé. Yo les digo que yo me puedo quedar, que no hay, no, es que ya terminó tu horario de voluntariado, ya te puedes ir, y yo me quedo, no, ustedes no se pueden comprometer. Entonces se quedó la chica sola. Terminó saliendo el bebé a los 5 minutos, el bebé se ahogó y falleció, ¿no? Y entonces, ¿qué responsabilidad tuvieron estas personas por no haber Ninguna. O sea, la responsabilidad fue de la mujer porque estuvo moviéndose, porque no se quiso quedar quieta en la cama y además mató al bebé, ¿no? Cuando estaba amarrada completamente, ni siquiera para poderlo levantar. Sí, eso lógicamente, ¿no? Quiero pensar, te produjo mucha tristeza porque hubieras podido hacer algo en caso Claro, de no seguir esas órdenes, ¿no? Y no solamente esa cuestión, también hacemos acompañamiento con abortos, pérdidas. Y eso, aunque fisiológicamente se realiza en un hospital, emocionalmente no se cuida. Y por esa razón te decía, el buen morir... Pero, ¿hacen acompañamientos en aborto voluntariamente? Yo estuve haciendo voluntariado. Pero ¿cómo practican, cómo hacen eso? Sí, en acompañamiento, siendo que ustedes son pues las promotoras de vida. Ahora, cuando pasa eso, ¿es una contradicción, Amparo? Exactamente, precisamente lo que decía Adriana, el hecho de que el sistema de salud diga, sí las queremos y queremos arropar a las parteras, si nosotros vamos al sistema de salud, lo que vamos a hacer es a limpiar, a acomodar, a barrer, pero nunca hacer una atención de parto. O sea, no podemos tocar a la mujer, podemos verla y si acaso dar una sugerencia, pero atender el parto no. Y si hacemos una sugerencia, entonces viene la cuestión de pelea entre el médico y la partera que no sabe, no conoce, ¿no? Claro. Y por esa razón también nosotros decimos, bueno, sí queremos que el sistema de salud realmente tome en cuenta a la partera, pero no en un sentido de hacer voluntariado, que fue lo que yo hice, sino en un sentido real de la atención a nuestras mujeres, porque se están muriendo, sí, se están muriendo, y hemos estado mencionando por el sistema. O sea, si no hay un sistema que arrope a la partería, nunca vamos a estar en el mismo tenor, ¿no? Correcto. Nunca. Amparo.
Así es, Amparo, muchísimas gracias, de verdad. Adriana, muchas gracias. Kai, Hanna, Gabriela, muchas gracias, de verdad. Estas historias memorables, estas historias que nos tocan el corazón y que además es imposible no pensar en ellas, sobre todo para generar la vida de nuestro país. Les agradezco su labor, también en este caso, no tienen por qué saberlo, pero le mando un abrazo y un beso grande a mi madre porque me tuvo de manera natural y además eso lo voy a agradecer siempre, que es una condición distinta. Así que, madre, te mando un beso. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Gracias y felicidades. Y también un agradecimiento especial a mi compañero Salvador García Soto, que estuvo cubriéndome 2 semanas en este espacio, y también a Jesús. Muchísimas gracias a todos ellos. Que pasen un excelente fin de semana. Soy Maximiliano Espejel.